Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas al podcast de las buenas prácticas. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, aquí listos para un episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es violencia de género, como un esfuerzo más de nuestra institución, la Universidad del Noreste, para fomentar una educación para la paz, ¿no? Tanto en el aula como para la sociedad. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar qué es la violencia de género. Sí. Entendemos que violencia es un concepto y género es otro, pero bueno, juntos se habla de un concepto que es muy relevante para nuestra sociedad. Y es justamente lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. La violencia de género es la violencia que se ejerce por razones de género. ¿Pero qué significa esto? Pues sí, o sea, aquí tocando el tema, pues estamos hablando de estas actitudes violentas, hostiles, que se dan entre los hombres y las mujeres, y ya refiriéndonos sobre todo a la mujer, ¿sí? Hacia la mujer, este tipo de violencia que se ha ejercido durante mucho tiempo y que ahorita estamos viendo que se está visibilizando mucho. Qué bueno. Sí, esto que dices sobre que se visibiliza, sí es bien importante entenderlo, porque son cosas que siempre han existido y que ahora a estas generaciones, iba a decir las nuevas generaciones, pero tú y yo no somos nueva generación. Sin embargo, sí estamos en la obligación de entenderlo con una nueva perspectiva. Un ejemplo de esto que estamos hablando es que el género lo tenemos que entender como una construcción social. Sí. ¿No? Lo que te asignan socialmente hablando solamente por el hecho de haber nacido como hombre y como mujer. Así es. Un ejemplo, y a lo mejor entramos en polémica, pero es importante decirlo. Estas fiestas de baby shower o de revelación del sexo, cuando los matrimonios están esperando un bebé y hacen toda una fiesta para revelar el sexo de su bebé. Y lo que vemos muy seguido es que cuando es un varón, son colores fuertes, ¿no? O el azul o colores asociados. Y cuando es una mujer, son colores delicados, rosa, comúnmente. Y hay un trasfondo, por eso hablamos de entenderlo como una construcción social, porque aquí el trasfondo es que nos habla que los hombres socialmente son percibidos como una fuerza masculina, sí, que está asociado solamente a cuando hablamos de masculinidad, ¿no? Y los colores como el rosita están asociados a la mujer, y entonces estamos hablando de sutileza, de delicadeza, de femineidad, y entonces hay como una acotación para ambos géneros, ¿no? Por eso es que ahora se habla mucho de tanto de estos eventos y por qué no es recomendable hacerlo. Es una construcción social. Sí, es una construcción social, así es, estoy de acuerdo. Que bueno, hace años se conceptualizaba todo esto como parte de nuestra sexualidad, o sea, cuál es el rol, cuál es la identidad, y pues bueno, o sea, ya lo estamos, ahorita, todo esto se está revisando. Y acá hay cambios, hay cosas que son obviamente muy diferentes de cómo las vivimos nosotras, a cómo la está viviendo estas generaciones, y hay que informarnos, hay que estar actualizados en ese tema. A mí lo que me gusta es que se pone en la mesa el tema para discutirlo, y pues la obligación de uno es de verlo con otros ojos, se trata de entenderlo. ¿Por qué se pone en la mesa? Porque el hablar de violencia de género es hablar, o sea, si lo escalamos a magnitudes como el feminicidio, y es justamente lo que se quiere evitar. Y bueno, mucha gente puede decir, pero en la legislación hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, entonces ¿cuál es el punto de estar hablando de violencia de género? Y ciertamente sí, en la teoría así está, todos tenemos los mismos derechos, seas hombre o seas mujer. Pero en la práctica no es así. Y un ejemplo es lo que encontramos cuando mujeres nos enfrentamos a prácticas o a, por ejemplo, entrevistas con departamentos de recursos humanos, y a las mujeres no nos hacen las mismas preguntas que nos hacen a los hombres. Como por ejemplo, te preguntan si tienes planes para casarte, o cuántos hijos tienes, o si tienes planes para tener hijos, si tienes hijos pequeños. O se te pedía, bueno, creo que ahorita ya no, pero se te pedía un certificado. A mí todavía me lo pidieron cuando entré a trabajar en el 2000, certificado de no gravidez, o sea, que no estuviera embarazada. Era algo que tenías que entregar para entrar a trabajar. A mí me gustó, escuchaba de una coach en entrevistas laborales, que en
esfuerzo de empoderar a la mujer, tú le preguntaras al entrevistador ¿y por qué es relevante esa información? Y entonces le volteas la responsabilidad y entonces él te tiene que decir como para revelar esta persona que en la institución pues no hay una buena práctica. O sea, no hay... no hay una legislación o una normatividad que efectivamente nos hable de que la ley es exactamente la misma para hombres como para mujeres. Sí, o sea, existe en la Constitución, existe el artículo 4 que ya lo marca, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, a nivel estatal existen códigos, ¿no? Que protegen o que tratan de evitar la discriminación. Sin embargo, como dices bien, ¿verdad? En la práctica, de repente, pues hay que cambiar muchos paradigmas para que estas leyes se apliquen como deben de aplicarse. Y todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? Porque, bueno, sí. Esto de que estabas platicando de esta situación como lo voy a decir, ¿verdad? No se vayan a ofender, como de superioridad que muchas veces se escucha como patriarcado, ¿no? Por parte de los hombres, que es un discurso que manejan o que se maneja en este movimiento social y político que es el feminismo. Muchas veces se confunde al feminismo o a las feministas porque inclusive hasta hay términos denigrantes como feminazi y ese tipo de términos que descalifican el movimiento. Pero hay que entender que esos tipos de movimientos, pues obviamente eso es lo que están, es lo que quieren alcanzar, ¿no? Esta igualdad, porque estos términos como el patriarcado no solo perjudica a la mujer, sino también al hombre. O sea, el hecho de considerar hasta la fecha que es el hombre el que tiene que mantener la casa, ¿sí? Y que es la mujer la que tiene que quedarse a cuidar a los hijos. Digo, no vamos a minimizar porque también el que encargarse del hogar y cuidar a los hijos es un trabajo de tiempo completo, pero también recarga mucho la responsabilidad sobre el varón, sobre ciertas cosas. Volviendo al punto que es una construcción social. Exacto. O sea, y esa construcción social no solamente atañe a la mujer, sino también al hombre. Y en un sentido en donde no permite construir este concepto que para mí es nuevo de las nuevas masculinidades. Así es. ¿no? Así como el hecho de que seas mujer no significa que seas feminista. El hecho de que seas hombre tampoco significa que no puedas construirte sobre una nueva concepción de tu masculinidad. Sí, es que hay que adentrarnos un poquito, ¿no? En todas estas ideas, entenderlas de fondo, porque bueno, y que seas feminista no significa que te vas a estar peleando con los hombres. O sea, eso es algo que hay que erradicar de nuestra forma de pensar acerca del feminismo, ¿no? Pero pues obviamente si la persona, sea hombre o mujer, porque también hay mujeres que se molestan, ¿no? Por estas situaciones, estas ideas, se molesta por algo que plantean, ¿verdad? Los colectivos feministas, pues a lo mejor es un paradigma que tiene que cambiar esta persona, ¿no? Entonces no es en contra de tuya, sino en contra de lo que estás pensando acerca de un concepto que ya es obsoleto actualmente. Sí. Que ya es obsoleto porque ya no puedes recargar, por ejemplo, la responsabilidad de mantener todo el hogar, todos los gastos solamente en el hombre. O sea, ya no. O sea, y ni tampoco considerar que la mujer, ¿verdad?, es la que se tiene que encargar única y exclusivamente, por ejemplo, de la educación de los hijos o de que el hogar o de la logística, porque yo así lo veo como una logística. O sea, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Los que son profesionales y que trabajan en logística es un show tener todo en orden. Entonces, imagínate, bueno, nosotros que somos mujeres, lo que hemos vivido, ¿no? Porque así nos enseñaron desde chiquitas que tú tienes que encargarte. Entonces, la carga mental que tenemos, aunque no lo hagamos, aunque tengamos a alguien que nos ayude, porque a veces contratamos personal, ¿verdad?, que nos apoye en ese aspecto, siempre recae mucho sobre la mujer. Totalmente. Y esto es, como dices, es una construcción social, porque el hombre también puede hacerlo. Pero muchas veces lo vemos en los matrimonios de que no es que yo no sé cómo hacerlo, bueno, pero puedes aprenderlo. Me hago el que no sé. Entonces sí, pues yo también puedo hacer como que yo tampoco le entiendo, mi amor, ¿verdad? O sea, pues sí, pero alguien se tiene que encargar. Y generalmente la sociedad se inclina más a que la responsabilidad sea de la mujer. Yo hace rato te decía, ¿no?, de las guarderías.
ahí sí no me quiero meter mucho porque no sé cómo esté la legislación al respecto, pero creo que hasta el momento pues solamente se les otorga a la mujer, o sea, ¿por qué el hombre no? Si tú cotizas al seguro, no sé, necesitarías también. Entonces yo creo que también son cambios que se tienen que dar socialmente, estructuralmente, institucionalmente, ¿no? Sí. Y se están dando, qué bueno, porque es lo que estamos viendo. Existe el Código Estatal. Dentro del Código Estatal está la Ley PASE, que es una ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y en esta ley PASE nos especifican cuáles son los tipos de violencia de género, ¿no? Hay distintos tipos. Sí. La violencia física, que es la más... la que más conocemos. La más evidente. Y no sé si te fijas que es la que más, ¿cómo se dice? ¿Validan? Ajá. Sí, o sea, como que es que si no te golpeó, pues entonces no es violencia, ¿no? Vemos con tristeza que necesitas llegar con el ojo morado a una institución para que te crean que... Y bueno, este tipo de propuestas, ¿verdad? Este tipo de leyes, pues son cambios que, oye, de paradigmas también de pensar, o sea, no necesito llegar o no necesito que me maten para que me creas que me están violentando, ¿no? Violencia sexual, violencia económica. Ah, sí, cuando en las relaciones de pareja o familiares hay una prohibición como una condición para otorgar cierta cantidad de dinero. Sí, sobre todo si es uno de los, bueno, en este caso el hombre, ¿verdad? Es el que percibe y el que da el dinero a la casa. Entonces, que también puede no ser haces lo que yo digo y no te dejo para el gasto, ¿no? Como el caso de Bartola. Tradicional. Esa es la violencia económica. Esa es referencia para las generaciones ochenteras y setenteras. La violencia patrimonial, ¿no? Que es, o sea, es meterte en contra de tus bienes. Con tus bienes, por ejemplo, si te dan un portazo, si avientan tu celular, tu computadora, o sea, ese tipo de cosas. Es violencia patrimonial. Violencia obstétrica. Yo ahí tuve una experiencia. No voy a decir nombres de institución, pero a mí me pasó, fíjate, en una ocasión que estaba embarazada de mi hijo, tuve molestias que yo consideré que eran graves. Y yo dije, tenía miedo de que fuera... Por tu vida. Y obviamente llego yo al hospital totalmente abrumada, ¿no? Por la situación, no pensaba con claridad. Y recuerdo mucho al especialista, que era lamentablemente una mujer, fíjate nada más, o sea, ejerciendo violencia. Y me interroga y me pregunta, porque siempre te preguntan la última fecha de tu menstruación para considerar el tiempo. Y en ese momento, obviamente siempre lo traes en la mente porque te lo preguntan, pero en ese momento estaba tan preocupada que no recordé. Y me acuerdo tanto que se para y me dice, pues si no se acuerda y cuando se acuerde viene. Y se retira y yo me quedé súper vulnerable. Sí. Y sí recuerdo mucho que había enfermeras ahí que se dieron cuenta, me imagino que a lo mejor ya no era la primera vez que sucedía una situación así, y me pasaron con otro especialista. Pero la verdad es que sí, fuerte. O sea, y se está visibilizando en la actualidad. Esto siempre se había... Sí, no, realmente es importante que esté en un código ya normado. La violencia psicológica, que es la más invisible, y entiendo que la violencia psicológica es la que acompaña a todos los demás tipos de violencia. O sea, si hay física, sexual, económica, patrimonial, o sea, está implicada la violencia psicológica. Y la violencia simbólica. Eso está ahorita de moda. Pero ¿por qué está de moda? Otro concepto que tenemos que poner en la mesa es el del micromachismo. Los micromachismos. Y a eso se refiere la violencia simbólica. ¿Cómo la entendemos? Como mensajes que están estereotipados y que a través de valores, de signos, existe la transmisión o la reproducción de la dominación, no de un sexo sobre otro. Y se le llaman así micromachismos porque son tan sutiles y tan normalizados por nosotras mismas. Un ejemplo, y que yo creo que todas las mujeres con hijos o con parejas pueden sentirse identificadas. Cuando te dicen, ay, qué padre que tu marido te ayude en la casa, que le cambie el pañal al bebé, pues es su obligación. O sea, pero nosotros mismos lo tenemos también normalizado. Sí.
Hay muchos micromachismos. El rosa para los niños, el azul para rosa para los... Para mí no existen, disculpen. Rosa para las niñas y azul para los niños. En el restaurante, cuando llega la cuenta y se la dan al hombre, o sea, la mujer, no figura ahí. O por ejemplo... No cover para las mujeres en el bar. No cover para las mujeres. La mujer invisible. En los talleres, en los concesionarios, en las agencias, o sea, se dirigen con el hombre porque es el que tiene aparentemente el poder adquisitivo. Si llevas el coche mecánico. A mí me pasaba varias veces que cuando estaba yo chamaca, mi papá tenía que ir a hablar sobre situaciones de mi carro, porque pues, el mecánico como que se le nublaba, ¿no? El oído conmigo, no me entendía nunca. O por ejemplo, el típico, el de corres como niña, que ya una marca por ahí hizo una campaña muy interesante de pues sí corro como niña, lanzo como niña, juego como niña y pues es una niña fuerte. Sí quisiéramos también no cerrar este episodio sin hacer recomendaciones. Y una recomendación que encontramos muy interesante es el violentómetro. Muy interesante. El violentómetro es un material gráfico y didáctico que nos va diciendo situaciones de violencia de género, porque sobre todo pensando en mujeres jóvenes que inician una relación y que además comienzan a lo mejor a rozar límites que no son sanos, pues para fijar esos límites y decir, esto ya es una situación de violencia. Te sirve para discriminar porque como dije hace rato, o sea, normalizamos muchas conductas, entonces que discrimines qué cosas realmente, no porque todo el mundo las considere normales, realmente están bien o son correctas, ¿no? Y pueden indicar que obviamente la persona va a ir escalando poco a poco a la violencia. Y como dijiste hace rato, o sea, hablar de violencia de género, sí, generalmente hablamos de violencia que está dirigida hacia la mujer, pero por ejemplo, el violentómetro o la ley PASE, aunque están pensadas para la protección de la mujer, también están pensadas para la protección del hombre, porque si vemos en el violentómetro, hay una serie de situaciones que nos van hablando de una escalada muy gradual de violencia, desde bromitas hirientes, o que te dicen un comentario, te dice el novio un comentario entre broma y no te creas es en serio, y que va minando tu autoestima. Y si se va permitiendo esta escalada de violencia, puede llegar a un feminicidio, y entonces la protección está para la mujer, que no sea asesinada, pero también está la protección para el hombre, que no se convierta en un asesino. Sí, como ¿no? Cuando hacían bromas, ¿no? En nuestra época, cuando había un choque o algún accidente de tráfico, ya seguramente es una mujer. Ese tipo de comentarios. Y bueno, les vamos a dejar aquí todas las referencias que hemos utilizado. El violentómetro también lo encuentran en la página del Gobierno de México. Es interesante. Y ven, o sea, cómo una broma hiriente, un chantaje, una mentirilla, se va convirtiendo... Va escalando. La ley del hielo, o sea, estoy enojada y no te hablo. El celar, porque muchas veces eso lo vemos como romántico, pero no lo es. No lo es, o sea, es que no me celas, no me quieres, ¿no? No es normal eso. No. Y puede llegar a controlar desde la forma en la que una se viste, o cómo se maquilla, o cómo se peina, o cómo se conduce ante los demás, hasta destruir artículos personales, manoseos, caricias agresivas, pellizcos, arañazos, patadas, aislamiento, amenazas de muerte, abuso sexual, violación, mutilación. Y es importante esto del abuso sexual, no importa que estés en pareja, no importa que sea tu esposo. No es no. No es no. Pues muy interesante. Si quieren seguir informándose sobre este tema, les compartimos con todo gusto las referencias que hemos utilizado, tanto del violentómetro como de la ley PASE. Y bueno, páginas del gobierno páginas del gobierno. Y si vives algún tipo de violencia en tu relación sentimental, ya sea noviazgo, juntada, aléjate, matrimonio, lo que sea, es casi seguro que, sobre todo si es un noviazgo, 99% seguro, si vives una situación de violencia en tu noviazgo, vas a vivirlo en tu matrimonio. Entonces, no permitamos que esto escale.
porque ya entonces cuando estamos hablando de la violencia en un matrimonio, estamos hablando de violencia familiar y es un delito que está tipificado. Hay que observar también cómo, no solo cómo se comporta contigo, también con los demás. Muy importante. Sí, porque a veces decimos es que cuando éramos novios no me trataba así. Por eso hay que observar también cómo trata a otras personas. Ahí hay clave para muchas situaciones. Oh, sí. Pues sigamos informándonos. Esta es solamente una pequeña contribución y pues nos vemos en el siguiente episodio. Una charla de amigas. Nos falta el café. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.